¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, yo soy Carlos. Y yo soy Aldo Guillermo y ahora nos encontramos en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es precisamente aquí en Chichén Itzá. Y en este video les vamos a enseñar cómo poder llegar acá, pero ahora con el Tren Maya. Entonces es un poco distinto y al final pues les vamos a decir cuánto nos gastamos por visitar esta maravilla desde el Tren Maya. Así que acompáñenos. Y bueno, viajeros, pues ya llegamos aquí al Yetram, que es de donde va a salir nuestro autobús eléctrico que nos va a llevar a la estación del Tren Maya. Si ustedes tienen ya la tarjeta del vaivén, que le llaman, es esta color verde, tiene un precio de 25 pesos, las venden en el Super Aquí, en el Super Willis. La recargas obviamente, te cuesta nada más 12 pesos, ¿verdad, amigo? 12 pesos el trayecto, si no creo que tienes que pagar 45 para viajar de aquí hacia la estación del Tren Maya, y es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, importante, tienen corrida, no es que vayan saliendo constantemente, sino tienen nada más algunos horarios. Aquí en pantalla les voy a dejar qué horarios de corridas hay rumbo a la estación del Tren Maya, porque hay otras rutas, esas sí están saliendo constantemente, pero ahorita la que vamos a tomar nosotros hacia la estación del Tren Maya Mérida-Tella tiene nada más ciertas corridas. Por ejemplo, ahorita sale a las 7:45 el de nosotros. Entonces vámonos y aquí les voy a dejar la información. El Parque de la Plancha, donde se encuentra el Yetram, se localiza en el centro de Mérida, a unos minutos caminando del Paseo Montejo. El trayecto a la estación del Tren Maya Mérida-Tella es de aproximadamente 40 minutos, por lo que saliendo del Yetram no tendrás ningún problema para llegar a tiempo a tomar el tren. Ahora, otra opción para llegar a la estación del Tren Maya es por medio de Uber, que tiene un precio aproximado de 150 pesos mexicanos desde el centro de Mérida. Oye, listo, viajeros, ya vamos a abordar nuestro tren rumbo a Chichén Itzá. Ahora les dejo las tomas de la estación de Mérida, está muy bonita. Ahorita vamos a viajar en primera clase, entonces pues vamos a abordar. Y bueno, viajeros, pues ya nos encontramos en el Tren Maya. Esta vez nos tocó, bueno, tuvimos que elegir ya primera clase porque ya venía lleno. La clase turista agotada. Entonces ya tuvimos que comprar en primera clase y nos costó 915 por las dos personas. Entonces, en comparación al turista, que eran 286 pesos, y es un poquito más caro, ¿verdad? Pero ya nos quedó de otra. Tienen 5 salidas diarias, pero si vas como nosotros en la ruta hacia Chichén Itzá, solo son 2 las que te quedan, porque la tercera ya llega allá a las 4 de la tarde, entonces ya el parque lo cierran a las 4:30, ya no tendría sentido ir en esa ruta. Entonces las que te quedan son las de las 7 de la mañana y las como la de nosotros, las 9:18. El tren es súper puntual, ¿verdad? Sí, se va. Se va a las 9:18. Entonces tienes que estar mínimo unos 20 minutos antes para que puedas hacer las cosas con calma, porque hay que pasar el filtro de seguridad, ¿verdad? Las maletas. Entonces, vénganse con tiempo y sobre todo reserven con mucha antelación, porque nosotros nos confiamos y decimos, sí alcanzamos, porque teníamos la experiencia de Tulum, que iba vacío, pero no, esta ruta está bien llena. Entonces, de menos compren sus boletos con una semana de anticipación. Acá les dejo... Bueno, aquí en la descripción les dejo el link del video que hicimos de cómo comprar tus boletos del Tren Maya. Y ahorita les hicimos el explicación. Y bueno, una de las ventajas de haber comprado en primera clase es que al ser una distancia relativamente larga, de 1 hora 20 minutos, te incluye ya en el boleto del tren un snack. Nosotros escogimos fritos y Doritos, yo escogí Doritos y una lata de Coca-Cola. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que en la primera clase, a una distancia larga, te incluye un pequeño snack. En cuanto a los asientos de primera clase, son bastante espaciosos. Está la hilera de 2 filas de pareja y también tiene la hilera de una sola persona. Tiene su mesita, los asientos son reclinables. Como estamos en el sureste del país, hace calor, entonces el vagón va con clima, con aire acondicionado, entonces está bastante cómodo el viaje. También, viajeros, los baños están bastante modernos, obviamente están habilitados para personas con
silla de ruedas o si tú traes a tu bebé en una carriola. Están muy espaciosos y sobre todo son muy tecnológicos, muy innovadores en cuanto a la apertura de las puertas. Aquí les voy a dejar el ejemplo y sobre todo me dejó gratamente sorprendido el espacio que tiene. Bien ligeros. Acá justo atrás de mí está lo que es el comedor para que puedas comprar snacks. No hay comida así como tal, como guisados. Básicamente son snacks, pero yo creo que es suficiente para poder aguantar el trayecto. De todas formas, nosotros ya veníamos desayunados, pero por si necesitan comprar algo para el camino, ahí es donde se los venden bastante bien, muy bonito. Aquí les dejo las imágenes. Pues listo, viajeros, ya llegamos a nuestra estación Chichén Itzá. Vamos a recorrer ahorita la estación a ver cómo está, qué tan bonito está. Vamos. Pues listo, ya en la estación de Tren Maya Chichén Itzá. Ahora hay que buscar, ¿verdad?, un transporte para ir ya al centro arqueológico a visitar la pirámide de Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo. También estamos emocionados. Ya antes la habíamos visitado, pero hace mucho, ¿verdad? Sí, hace 5 años. 5 años, y ahora nos dicen que abrieron algunos museos nuevos, entonces vamos a estar compartiendo con ustedes y también conociéndolos por primera vez. Entonces, a buscar transportación, vénganse. Y bueno, viajeros, vamos a recorrer un poquito esta estación de Tren Maya Chichén Itzá. Nos platican que hay una exposición de obras de arte, así que vamos a dejarles aquí las imágenes de las obras que tienen en exposición aquí en la estación de Chichén Itzá. Muy bonita, está muy bonita. Ya compramos nuestro transporte hacia la zona arqueológica de Chichén Itzá. Tiene un precio de 55 pesos por persona, ¿verdad? El trayecto. Entonces, desde aquí, desde el Tren Maya, 55 pesos para la zona arqueológica, pero también nos dice la persona que los vende que te puedes bajar en el nuevo hotel de Tren Maya para que ahí puedas comer. Y bueno, viajeros, ya este es el autobús que nos va a llevar a la zona arqueológica y vamos a abordar porque es como vayas llegando. Y bueno, viajeros, ya también preguntamos para el autobús de vuelta a la estación del tren en Chichén Itzá. Va un poco de acuerdo al horario que tengas tú. Nosotros, nuestro tren sale a las 5:40, entonces tenemos que estar aquí a las 4:30 para poder tomar el autobús hacia la estación de Tren Maya. Pero ya una vez que llegue el momento les voy explicando bien ahorita, nada más para que no se me olvide. Sombrero. Y bueno, viajeros, ahora vamos a ir a comprar las entradas ya a la zona arqueológica. Estamos buscando dónde es la taquilla. Ahorita les informo bien. Pues ya también preguntamos lo de los guías. Hay tres opciones para el guía. Es el tour privado, cuesta 1,000 pesos por el guía, las personas que vengan en tu grupo, 1,000 pesos. O también hay un tour compartido en el que juntan a varias personas, a 2 familias, y cada quien paga 500 pesos para que se junten los 1,000. O sea, no tienen que ser conocidos, sino que se junte un grupo, 2 familias, y ya pagan los 1,000 pesos. Y pues listo, viajeros, ya compramos las entradas. Son 285 pesos para nacionales, 643 para extranjeros, y se hacen 2 pagos. Hay que formarse en una fila. Se paga primero la tasa del gobierno y luego ya la entrada al parque, pero en total da 285 pesos. Importante traer identificación oficial, ya que si no acreditas que eres de nacionalidad mexicana, tendrías que pagar el boleto de extranjero. Entonces, siempre traer su INE, pasaporte o CURP para poder acreditar que eres mexicano. Y también, si cumples con algunas condiciones, el boleto es gratis, como ser mayor de 60 años. También, si eres estudiante o maestro, puedes cambiar de ese lado lo que es tu boleto para que puedas pasar gratis. Y bueno, viajeros, pues ya entramos a lo que es la zona arqueológica. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito de los mayas. Y la primera pregunta que se nos viene a la mente es: ¿qué les pasó? ¿Por qué se extinguieron? Nos platica la guía
que la teoría más aceptada hasta, bueno, ya las investigaciones del 2020 indican que fue una gran sequía la que obligó a que toda la civilización maya se tuviera que mudar de aquí, porque cuando llegan los españoles ya encuentran vacíos las ciudades, ya no había habitantes. Entonces hasta el momento la teoría más aceptada es que fue una gran sequía que duró alrededor de 200 años, la que obligó a que los mayas se tuvieran que salir de estos asentamientos. Y bueno, viajeros, pues ya estamos frente a una de las 7 maravillas del mundo, la de nuestro país. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Esto es desde 2017, fue catalogada como una de las nuevas maravillas del mundo moderno. Y bueno, y a partir de esa distinción, pues empezaron todas las investigaciones y para el 2019 se le pasó una máquina de rayos X, una resonancia, para ver qué es lo que había dentro y se encontraron con varias sorpresas. Una, pues que dentro de esta pirámide hay otra pirámide más pequeña, otras 2 pirámides más pequeñas. Esta, por ejemplo, mide 30 metros de alto por 55 metros de ancho, es un cuadrado perfecto. Y adentro hay una más pequeña de 20 y otra más pequeña de 10, así como otras pequeñas esculturas. Fue lo que la resonancia arrojó que nos encontramos dentro de esta gran pirámide. Ahora, esta pirámide de Kukulcán era de la más importante para los mayas, ya en el periodo más tardío de los mayas, y representa 9 escalones que podemos ver, que significa lo que es el inframundo. O sea, entre más ascendías a la pirámide, quería decir que te ibas acercando más al cielo, a los dioses mayas. Entonces, también otro de los espectáculos importantes acá de la pirámide es en la primavera, que es en marzo 21, 22 y 23, se forma un juego de luces y sombras que asemeja que va bajando la serpiente emplumada. Entonces, es una fecha muy importante era una fecha muy importante para los mayas, pero este fenómeno también se da en septiembre, también los mismos días, 21, 22 y 23 de septiembre se puede observar este fenómeno. Y el segundo atractivo también de la pirámide son los aplausos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer 3 aplausos, hacemos pausa y seguimos. 3 aplausos, pausa, 3 aplausos, pausa. 1, 2, 3. Is it really dark? Can you see me? Yes. Wait, let me see. Try to hold it again. Y entonces, viajeros, lo que acabamos de hacer es precisamente escuchar lo que es el sonido del quetzal, que en realidad pues es el eco, pero asemeja mucho a un ave que era considerada sagrada para los mayas. Y bueno, viajeros, también el edificio que tenemos aquí atrás es uno de los importantes en esta zona arqueológica. Es el Palacio de las 1000 columnas. Ahora nada más quedan como 400 en pie, pero se supone que lo que vemos ahí se trataba de un mercado y el palacio era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Entonces esta estructura era de las más importantes de aquí de la zona arqueológica. Obviamente la pirámide de Kukulcán pues era el templo más importante de los mayas, pero también ese palacio era muy importante para la civilización en esa época. Ahora bien, viajeros, ¿qué es lo que significa Chichén Itzá? Chi quiere decir boca, Che, pozo, It, brujo, Itzá, agua. Entonces la palabra completa era boca del pozo de los brujos del agua. Boca del pozo se refería básicamente a los cenotes y brujos del agua a los chamanes, que eran no era una forma despectiva, sino así eran nombrados a las personas que se dedicaban a la astronomía. En esos tiempos eran como que los más avanzados. Y bueno, viajeros, también nos explica la guía que solo a la élite, sacerdotes, gobernantes, incluso algunos comerciantes, desde pequeños les deformaba el cráneo para que la corona, que llevaba unas plumas, las plumas no se les fueran hacia atrás y se les quedara derechitas. Aquí les dejo las imágenes de cómo eran los cráneos de la élite. Acá estamos en el estadio de los mayas. Este es el más grande de toda la civilización maya. Mide 168 metros de largo por 35 de ancho. Y aquí es donde se llevaba a cabo el juego de pelota, el Toctubó.
pero lo jugaban aquí de distinta manera a lo que se conoce con la cadera. Acá sí se utilizaba como si fuera un bate. La pelota era de caucho, un kilogramo pesaba, y sí, también tenían que tratar de meterla en los agujeros. Este juego se llevaba entre 7 contra 7 competidores. Y lo que se tenía que lograr, además de meterla en el agujero, era no dejar que caer la pelota. Una vez que tocaba el suelo, se reiniciaba el juego. Entonces, como un tipo de voleibol, no tenía que caer hasta que alguien la pudiera introducir en el agujero, ya se contaba como punto. Y bueno, una pregunta que le hicimos es que ¿quiénes eran los que se sacrificaban? ¿Si los que ganaban o los que perdían? Y nos comenta la guía que el que ganaba era el que era sacrificado, pero se le daban psicotrópicos para que no sufriera y no gritara, y lo hacía con mucho honor porque según la representación ahí en la piedra, iba a ir hacia el cielo con los dioses. Y bueno, viajeros, como siempre, pues había los palcos para la gente más importante, en este caso los gobernantes, para poder observar bien el juego de pelota. Y bueno, viajeros, este es el muro de los cráneos. Si se dan cuenta, en el relieve están tallados puros cráneos, y es esta parte donde los mayas demostraban su poderío, ya que a todos esas cabezas eran de los enemigos, de los sacrificados, y les quitaban la piel y luego los empalaban ahí, los ponían ahí, nada más para demostrar su poderío. Entonces esta es la pared de los empalados. Y bueno, viajeros, otro punto importante para visitar acá en la zona arqueológica es precisamente el cenote donde se realizaban los sacrificios, de las doncellas. Entonces vamos a echarle un vistazo a ver cómo era. Y pues listo, viajeros, ya llegamos a la estación del tren de Mérida. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que nuestra visita por Chichén Itzá les haya servido para un futuro viaje. Y no se olviden suscribirse, porque vamos a empezar desde aquí también lo que es el video de Mérida. Obviamente, pues llegando desde el Tren Maya para ver cómo transportarnos hacia el centro. Entonces, no olviden suscribirse, darle like y pues adiós. ¿Cuánto nos gastamos en visitar Chichén Itzá desde Mérida con el Tren Maya? Primero, tuvimos que comprar nuestra tarjeta del va y ven, que tuvo un precio de 25 pesos. Estas tarjetas las venden en los Super Aquí o en el Super Willis. De ahí nos trasladamos al Parque de la Plancha, que se encuentra en el centro de Mérida, y tomamos el va y ven hacia la estación del Tren Maya Mérida-Tella, que tuvo un precio de 12 pesos por persona. El boleto del tren hacia Chichén Itzá tuvo un precio de 286 pesos. Y una vez en la estación del Tren Maya Chichén Itzá, pagamos 55 pesos de un autobús que nos dejó en la entrada de la zona arqueológica, donde compramos nuestra entrada con un costo de 285 pesos. Recuerda que los domingos la entrada para mexicanos es gratuita. Después contratamos un guía compartido que nos cobró 250 pesos y que nos explicó todo acerca de una de las 7 maravillas del mundo moderno. Para el regreso a Mérida tuvimos que pagar de nueva cuenta el autobús hacia la estación, el boleto del tren y el bus eléctrico hacia el Parque de la Plancha en el centro de Mérida, por lo que al final el precio por visitar Chichén Itzá con el Tren Maya fue de 1,266 pesos por persona.